¿Quieres aportar tu granito de arena al conocimiento de la medicina, al conocimiento finalmente de la humanidad? Aquí te comparto cuáles son los 3 tipos de artículos científicos más relevantes justo en el campo de la medicina. Antes de continuar, me gustaría hacer como el pequeño disclaimer de que no necesariamente un artículo que vayas a publicar en una revista científica tiene que ser algo súper complejo, algo derivado de una infraestructura así de primer mundo, o sea, no. Puede haber, sí, casos complejos, pero también hay casos muy sencillos que se pueden prestar para una publicación de tipo científico. Y no necesariamente tiene que tomarte toda la vida o muchos años para obtener resultados. Tampoco necesitas una muestra así de cientos de personas, porque puedes publicar algo e, insisto, aportar tu granito de arena a la ciencia con un solo paciente. Te voy a platicar más adelante de qué trata esto. Para empezar, déjame mostrarte que en esta tabla te comparto cuáles son los principales tipos de artículos que se publican en la revista médica del IMSS. El primer tipo de artículo que, como puedes ver en la tabla, es el de artículo original, seguido por reporte de casos. Esto es en el caso del IMSS. Ahora, pasando a una siguiente revista, en esta tabla vas a poder ver la frecuencia de las publicaciones según el tipo de artículo para la revista Gaceta Médica de México. Como puedes ver, igualmente, el primer lugar es para el artículo original, seguido por el reporte de caso y continúa con el artículo de revisión. Finalmente, en esta tabla vas a poder observar la frecuencia de la publicación de los artículos, de los tipos de artículos para la revista de Medicina Interna de México. El primer tipo de artículo que se publica es el de artículo original, seguido de artículo de revisión y reporte de caso. Así que, en conclusión, podemos ver que los 3 artículos más importantes que se publican en áreas de la medicina son los artículos originales, los artículos de reporte de caso y las revisiones. Las vamos a ver más a detalle. El primer tipo de artículo es el artículo original. En este video te voy a dar generalidades. Si quieres saber más a detalle sobre el artículo original, lo vas a poder saber de este lado. Si estás suscrito, YouTube te va a decir y te va a aparecer aquí el cuadrito con el respectivo video. Ahora, ¿qué es un artículo original? Y de hecho voy a leer como tal la descripción. Un artículo original es una investigación original, el cual parte de un informe de un proceso a partir de la aplicación de experimentos o el resultado de la aplicación de método científico, que debe reunir las siguientes características. La primera, ser consecuencia de una investigación, ser original y aportar algo novedoso al campo científico al que se dedica, presentar una estructura adecuada y ajustarse a las normas de publicación donde se va a publicar. Suena complejo, ¿no? Pero en términos generales es: aplicas el método científico, obtienes un resultado y lo publicas. Esto es el artículo original. Pasando con el siguiente tipo de artículo, es el reporte de caso. Insisto, lo vamos a ver muy superficial, pero si quieres saber más a detalle, de este lado te va a aparecer el link para que puedas ir al respectivo video. El reporte de caso, ¿en qué consiste? Consiste en hacer una descripción muy detallada sobre un caso en particular, es decir, una experiencia única, ya sea un caso inusual o una evolución no esperada. Esto significa que vas a contribuir con algo que casi no se publica o que tú mismo dijiste, oye, esto es como muy raro, ¿no? Que haya pasado o que la paciente haya evolucionado así o que me haya tocado este caso en particular con este tipo de población. Entonces, cuando pasa eso, lo que se espera es que compartas tu experiencia con el resto de la comunidad médica y de la comunidad científica. Si bien un reporte de caso no está así hasta arriba de la jerarquización de la evidencia científica, pues sí es algo que aporta, especialmente en los casos en los que uno,
no hay información sobre ese tema en particular, sobre esa población en particular. Y 2, sirve como una referencia para hacer una decisión rápida, porque si tú lo compartes a alguien allá afuera que está viviendo algo similar, ve tu caso y dice, así que así le hicieron, yo creo que lo voy a hacer así también. Entonces es de mucho valor en esos casos, específicos, ¿no? Insisto, generalmente son en poblaciones que normalmente no se estudian en estos estudios clínicos aleatorizados enormes con cientos de pacientes. Y, dicho sea de paso, un reporte de casos se llama reporte de casos de 1 a 5 pacientes. Arriba de 5 pacientes se conoce como serie de casos. Y finalmente, el artículo o el tipo de artículo que te quiero compartir son las revisiones. ¿Qué es una revisión o en qué consiste? Bueno, antes de irnos a qué es una revisión, quiero compartirte que hay 2 tipos de revisiones. El primer tipo son las revisiones narrativas o revisiones literarias. Y el segundo tipo, que me encantan, son las revisiones sistemáticas. Entonces, estos 2 tipos de revisiones tienen el objetivo de examinar la bibliografía publicada hasta ese momento que tú estás haciendo la revisión y situarla desde cierta perspectiva. Por ejemplo, si tu revisión es de tratamientos, pues todo lo vas a escribir o lo vas a investigar bajo el foco de tratamientos o de diagnóstico o el foco que tú le quieras hacer. Y en este sentido, con toda esta información, lo que se busca es decir y plantear qué se conoce del tema, qué se ha investigado y algo súper importante de las revisiones. Te dice cuáles son los gaps de información, es decir, qué aspectos permanecen desconocidos. Entonces, en este sentido, si quieres conocer un poquito más sobre las partes y cuestiones más detalladas de las revisiones sistemáticas, nuevamente, el video va a estar de este lado. Y pues bueno, estos son los 3 principales tipos de artículos científicos que se publican y que se escriben en medicina. Déjame en los comentarios si te parecen congruentes, si ya los habías visto, si no te sorprende. Y te invito a que te vayas a los siguientes videos para que sepas más a profundidad los detalles de estos 3 tipos tan interesantes de formas en las que puedes compartir un granito de arena o dar tu granito de arena a la ciencia de la medicina y, ¿por qué no?, de la humanidad. Pues bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias. Bye. Me atoré.